Gracias por continuar con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Antes de ir al corte, daba el antecedente del tema que vamos a abordar, que es esta iniciativa para que el presidente de la Corte permanezca 2 años más en el cargo. Esto es un acto a todas luces inconstitucional, pero además abre una posibilidad en el debate de pensar que si eso se puede hacer en la Corte, también se puede hacer posteriormente en la presidencia de la República. No estamos hablando de una reelección, estamos hablando de un intento de ampliar un plazo que además, y yo personalmente, y ahí lo voy a dejar, creo que el ministro Saldívar siempre se había caracterizado por ser muy puntual, muy liberal. Recuerdo bien cómo se opuso categóricamente a la ampliación de mandato de Jaime Bonilla en Baja California. Me llama poderosamente la atención su silencio, que además se me hace peligroso, porque uno pensaría que quien es el representante máximo de hacernos sentir a todos los mexicanos que hay una institución independiente para vigilar que se cumpla la ley, como dice, no como la quieren interpretar los grupos políticos, como dice, sea parte o parezca ser parte de una confabulación para permanecer en el poder, y creo que desde el principio debió de haber salido a negar él esa posibilidad y a negar sobre todo permitir que eso sucediera. De cualquier manera, si se vota finalmente en el legislativo, regresará a la Corte, y pues entonces el árbitro también es el centro delantero del equipo rival. Federico. Bueno, creo que el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, tiene un argumento que no se ha expuesto con toda claridad, y es que él tiene restricciones para la libertad de expresión. Él sí entiende que la libertad de expresión es para los ciudadanos, no es para las autoridades. El presidente no lo entiende. Es un problema. Todavía hace unos días estaba invocando la libertad de expresión. Señor presidente, usted no tiene libertad de expresión. Usted tiene como presidente una responsabilidad que determina lo que puede decir y lo que no puede decir. La libertad de expresión es para los ciudadanos, para los individuos, para los gobernados, no para los gobernantes. Pero bueno, ¿esto por qué lo digo? Porque estimo que el ministro presidente de la Corte no tiene la libertad para pronunciarse sobre el tema. Creo que su silencio se deriva de las restricciones mismas que le impone la ley. Es lo que es una situación opinable. Sé que hay incluso una buena parte de la opinión pública le está exigiendo que el ministro de la Corte, Arturo Saldívar, se pronuncie. Creo que hay un argumento ahí sobre la mesa al cual él puede acogerse. Pero bueno, lo que sí es un hecho es que es una determinación inconstitucional. No va a ser fácil resolverlo, porque quien tiene que decidirlo es la Suprema Corte de Justicia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y el Pleno pues es parte interesada. ¿En qué sentido? En que cualquiera de los ministros pudiera ser el futuro presidente de la Corte, con la excepción de aquellos que ya van de salida, pero prácticamente todos, y en ese sentido sí plantea un problema, pues de quién puede decidir algo si al mismo tiempo es parte interesada. Lo cierto es que fue una manzana envenenada, no solamente para el presidente de la Corte, sino para la Corte en su conjunto. El presidente creo que actuó ahí con extrema frivolidad, pero además plantea una preocupación, como bien señalabas, si no será esto un globo sonda, un intento de prueba para lo que pudiera ser una determinación reeleccionista, al final de cuentas, extender el mandato del presidente de la República. Lo siento los casos diferentes, pero sí están vinculados, y desde luego sí reconozco como una preocupación genuina de la opinión pública, incluso de la opinión razonada y razonable, el que se tenga presente que esto bien pueda generar una suerte de seducción sobre lo que pudiera ser una virtual reelección del presidente de la República. Sí, reelección o ampliación de mandato, al final de cuentas es lo mismo. Gerardo. Mira, yo coincido con Federico. Yo creo que el presidente de la Corte no se puede pronunciar legalmente, porque además eso podría al final influir en la parte jurídica legal de la toma de decisiones
de la Corte. Entonces, en ese sentido, yo creo que él, conociendo sus atribuciones y sus limitaciones jurídicas legales, pues no se puede pronunciar. Eso es uno. A mí, yo creo que esto es como una bola rápida. Yo creo que todos estamos yéndonos con los 2 años del presidente de la Corte, pero es más importante o igual de importante la reelección de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Por qué? Porque ellos al final son los que decidan, ratifican, nombren o cesan a los jueces y a todo el sistema judicial. Y ellos sí puedes cambiar la independencia de la Corte, no a través de los 2 años, que yo creo que realmente no va a pasar, porque como se ha dicho, es totalmente anticonstitucional, violenta el Estado de Derecho, un artículo transitorio no puede estar por encima de la ley y de la Constitución, se violenta el principio del Estado de Derecho, las leyes tienen que ser generales, no privativas, o sea, no le puedes hacer una ley con nombre y apellido a alguien, o sea, todo eso es absolutamente anticonstitucional, ¿no? Entonces, la realidad es que yo no creo que ni la Corte, pues que son los que tienen que cuidar la Constitución y son los que guardan el Estado de Derecho, pues vayan contra toda la naturaleza y contra la misma Constitución. Pero yo creo que sí hay que apuntar mucho que el tema principal está precisamente en lo que decía, en la Judicatura Federal, que ahí sí puedes hacer un cambio profundo e influir en la pérdida de poderes, de la división de poderes en el Poder Judicial. Yo creo que ahí, Memo, Felipe y Federico, está la bola rápida que no hemos visto y es lo más delicado, porque yo sí creo que el presidente, la Corte y la misma Corte, pues de manera clara van a decir que eso es anticonstitucional. Pero digo, no pueden hacerlo de otra manera. Sería perder el Estado de Derecho y la Constitución y ponerla totalmente a un nivel totalmente absurdo, ¿no? Entonces, yo sí pienso que tenemos que tener mucho cuidado, hay que defender a la Corte, hay que defender, pero al sistema judicial mexicano, su independencia y su autonomía. Esa es mi opinión. Y yo diría, reforzando lo que comentas, que además los ministros en su calidad de garantes tienen una obligación ética y moral más que política para defender y salvaguardar ellos primero que nadie a la institución. Felipe. Sí, Memo, Federico, Gerardo. Fíjense, hay algo interesante. Este régimen tiene un problema con la ley, o sea, tiene un problema con la aplicación de la ley y el respeto a la ley. Y en ese sentido, lo que ellos hacen es brincarse la ley. Y esto refuerza muchísimo en la encuesta nacional de cultura cívica que presentó el INEGI y el INE hace poco. Más del 60% de la percepción ciudadana decía que el gobierno no respeta la ley. Y no hay un respeto por la ley, entonces, y esto reafirma esa percepción que se tiene en la cultura política. Ahora, si bien coincido en que el ministro Saldívar no puede pronunciarse, la que no se ha pronunciado es Olga Sánchez Cordero, que fue ministra de la Suprema Corte y tendría una obligación de una responsabilidad como secretaria de Gobernación de pronunciarse al respecto y ha guardado silencio. Entonces también eso es algo sintomático. Y bueno, como dice Federico, es una manzana envenenada la que se le dio a la Corte, no a Saldívar, a la Corte en general. ¿Por qué? Porque de antemano, ya lo decía Gerardo, viene la renovación de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura, y por lo tanto también entra en este juego. Tenemos también el nombramiento de ministros que se dieron un poco amañados o viciados cuando se dieron este nombramiento. Igual cuando fue la presión por la pregunta sobre el juicio a los expresidentes. Entonces tenemos una especie de desprecio por la ley, una especie de si la Constitución es un obstáculo, cambio la Constitución, y esto no lo estoy diciendo yo, lo dijeron en Palacio Nacional. Entonces, si la Constitución me estorba para cambiar la realidad, cambio la Constitución, pero de manera autoritaria. Y eso me parece que sí es preocupante en muchos sentidos. La Corte tendrá que decidir a reserva de preservar su propia legitimidad. Recordemos que con Zedillo se dio un cambio de la Corte completa. Y fue construyendo esta idea, esta figura legítima con un poder de una Suprema Corte independiente, y hoy se ve manoseada y quizá en riesgo de perder su propia credibilidad.
Y además, hay que decirlo, en medio de un proceso electoral creo que no fue el mejor momento. Lamentablemente se me acabó el tiempo. Créanme que hoy lo he disfrutado extraordinariamente, no solo por los temas, sino por su compañía y sus aportaciones. Gerardo, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Memo. Gracias, Felipe. Gracias, Federico, y al auditorio. Felipe. Un abrazo, Memo, Gerardo, Federico. Un placer tenerte aquí, Federico. Esperamos Pues, que se repitan más. Eso es lo que iba yo a decir. Espero que este debut mantenga continuidad en la alineación titular. Siempre que me inviten estaré, es un placer, es un honor estar, Guillermo, y realmente también se aprende, muy disfrutable. Gerardo, Guillermo, Felipe, muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres, los veo el próximo sábado, voy un corte, no tardo nada, vuelvo para el último bloque de Diálogo Abierto aquí en Grupo Fórmula.